para Dios y agradarte solo a Él. Y si la gloria a mí se me diera, la llevaré al Calvario. Señor, con tu sangre me ha limpiado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Dile: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios. Dile al Señor: a ti sea la gloria, Señor, por lo que haces por mí. Una vez más, dile: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que haces por mí. Sí, Señor. Así sea toda la gloria. Aleluya. Así sea el honor, Señor, en esta. De Pablo a los romanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 1. Regáleme media hora, que en media hora yo le desarrollo este tema y usted no se va a ir vacío para su casa, sino que hay algo grande que va a suceder en este lugar y que lo va a llenar a usted. Amén, gloria a Dios. Versículo 16, no lo voy a leer todo el texto, sino las primeras expresiones, y las últimas no las vamos a estudiar. Dice el capítulo número 1, versículo 16 de la manera siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice nuevamente, lo repito: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dígalo fuerte conmigo: a todo aquel que cree. Vamos a hacer una oración resumida, breve. Padre, te doy las gracias por este enorme privilegio el cual me permites de poder estar acá, Señor, en este sitio geográfico. Tome su asiento, por favor, si es tan amable, hermano. Quisiera hablar de un tema en lo particular en esta tarde, y es acerca del poder que contiene el evangelio. Para poder hablar y dar una pequeña introducción acerca de este tema, quiero expresarle que la palabra evangelio lo que significa es buenas noticias de salvación. Nada que ver con otro tipo de comentarios, ya sea comentarios filosóficos o ya sea comentarios que los hombres muchas veces tienen que dar cuando habrá de haber cierto tipo de reuniones en lo externo, en las calles, en las plazas,
para poder promocionar quizás cierto tipo de objetos materiales o poder promocionar alguna campaña política. El evangelio no tiene que ver nada con ese tipo de comentarios o discursos que los hombres mismos expresan para poder ganarse a un populacho de personas para cierto tipo de partido político. Esto es muy diferente porque la palabra que contiene el evangelio contiene una gigantesca influencia que contiene poder en sí y no simplemente expresiones, que lleva un contenido de grande sabiduría y que al darse habrá de quizás ganar muchos adeptos o personas que habrán de hacer popular a esa persona por el contenido que conlleva de una sabiduría humana. El evangelio no tiene que ver nada con ese tipo de comentarios que llevan un contenido, hermanos, de mucha sabiduría. El evangelio lo que lleva es poder, y es tan sencillo de entenderlo que no viene a complicar a las personas que lo escuchan, ya sea por primera vez o ya sea que lo escuchen con mucha frecuencia. El evangelio es tan sencillo de escucharlo, de digerirlo y de darlo a conocer, que no contiene mayor complicación, ya sea para una persona analfabeta o alguien que sea docto, versado o muy estudiado. Por eso es que es de suma importancia el conocer que las palabras que el apóstol San Pablo está diciendo aquí, a quienes escribe en su carta, en esta epístola a los hermanos en Roma, el contenido que agrega en el comentario del versículo 16 dice: porque no me avergüenzo. Es decir, está expresando una palabra la cual no tiene pena de decirla, no tiene pena de exponerla, ya sea al ámbito público, generalizado, o ya sea en forma personalizada a una o dos más personas. Él no siente pena de abrir su boca, sus labios, porque esto no trae vergüenza a su misma vida, no trae vergüenza, no trae pena a su propia vida, sino por lo contrario, él mismo está manifestando las palabras que fueron traídas del cielo hace miles de años atrás, antes de que él fuese un predicador. Hay que recordar que Pablo era un hombre, hermano, versado en muchos aspectos de conocimiento. Pablo mismo era un poseedor de 2 nacionalidades. La misma escritura habla que no era una persona común en el sentido de su preparación intelectual, e inclusive hasta en su mismo estado al cual él pertenecía, su nacionalidad. La misma escritura dice que Pablo era un judío, era un hebreo, y también era poseedor de la nacionalidad romana. Tenía 2 nacionalidades. Aparte de eso, venía de una de las tribus de Israel, de una de las tribus más reconocidas, que era de la tribu de Benjamín. Su preparación intelectual, ese hombre fue preparado en una de las mejores universidades en Jerusalén. Él tuvo como mentor, es decir, como su maestro principal, al gran reconocido en esa época, el grande maestro Hillel. Hillel preparó a Gamaliel, y Gamaliel preparó al apóstol San Pablo. O sea, de una manera directa, no fue Hillel el que preparó a Pablo, sino que fue el mismo Gamaliel, el grande maestro reconocido. Cuando Pablo se preparó, alguien preguntaría: ¿cuál fue la carrera que Pablo mismo tomó? Y la misma escritura da cuenta de eso y nos responde: Pablo se preparó como un rabón y como un maestro preparado o versado en los aspectos de la ley, en los aspectos antiguo testamentarios, e inclusive su sabiduría llegó a sobrepasar
a los muchos de sus contemporáneos. O sea que Pablo era una persona, lo que nosotros llamaríamos en la actualidad un homo sapiens, es decir, un hombre pensante. Pero ante todo lo que él mismo aprendió, digirió y lo mantuvo en el disco duro de la mente, cuando llegó el momento en que Dios llamó a Pablo en su misericordia, todo este comentario que le he dado es el Pablo, era el Saulo en su vida natural, cuando él no conocía de Cristo. En esa época el mismo Saulo se convirtió en perseguidor de la iglesia. Perseguía a los cristianos, los sacaba de la sinagoga para hacerlo blasfemar en contra de su fe. Este mismo Saulo también tenía cartas del Sanedrín para salir fuera de Jerusalén y buscar a los cristianos que habían huido hacia la frontera de Damasco, y también hacerlo blasfemar. Tenía licencia para matar, podríamos decirlo de una manera literal. Pues este hombre versado en mucho conocimiento, ahora que escribe estas expresiones a los romanos en su carta, ya no es el mismo Saulo de Tarso del pasado. Ahora es una persona conocedora más que de los preceptos de la ley. Es conocedora del evangelio. El evangelio son buenas noticias de salvación. No son buenas noticias de religión. No son buenas noticias de expresiones o de palabras con un contenido lleno de filosofía. El evangelio es más que eso. Y ahora que él está convertido al evangelio, a pesar de toda su preparación que tuvo, en otra epístola Pablo mismo dice que todo lo que él fue enseñado o aprendió en el pasado, o su misma nacionalidad, él lo tomaba por basura, todo lo pasado, por amor a Cristo. Es decir, que lo que él había sido enseñado o preparado por Cristo en el presente superaba a la sabiduría del pasado, porque el conocimiento del evangelio supera todo conocimiento del hombre. El evangelio supera todo lo que el hombre pueda tener en esta tierra. Hay personas que se glorían en lo que poseen, en sus bienes materiales, se glorían en su mucha sabiduría que poseen, se glorían en todo lo que esa persona pueda tener en el presente. Pero hay un texto en la Biblia que dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Dios en su corazón. Benditos ustedes que tienen a Cristo en su corazón. El que posee el evangelio posee la sabiduría de Dios. Por eso es que el que es conocedor del evangelio no es como el populacho del mundo lo trata. El populacho común del mundo dicen: están perdiendo el tiempo. A saber por qué están allí reunidos en ese lugar. No tienen nada que hacer. Los evangélicos son analfabetas. Déjeme decirle que los evangélicos que conocen y recibieron el evangelio de Jesucristo tienen la mente de Cristo, tienen la sabiduría de Dios. Alabado sea el Señor en esta tarde. No es el común lo que está reunido acá, sino aquellos que tenemos hambre y sed de la palabra, aquellos que deseamos alimentarnos, enriquecernos más del evangelio. Por eso es que Pablo, al haber conocido el evangelio, al haber sido empapado del evangelio, él podía decir con toda franqueza, con toda claridad: de esto nuevo lo cual había aprendido y que en el pasado no tenía pero ni la mínima posibilidad de enseñar lo que ahora enseña. Dice: no me avergüenzo, como diciendo, no me avergüenzo de lo que voy a expresar, no me avergüenzo de lo que voy a enseñar. Desde el mismísimo momento cuando Ananías oró por él y que la ceguera fue quitada, fue lleno del poder del Espíritu Santo, fue bautizado en agua, Pablo mismo comenzó a enseñar del evangelio. ¿Por qué? Porque la persona que oye el evangelio por primera vez no vuelve a ser el mismo. Es decir, que el evangelio, al oírlo, la palabra trae cambios, pero oír palabras comunes con un contenido de filosofía,
Eso lo que hace es volver al hombre más jactancioso, más altivo. Eso trae altanería en la vida del hombre. Pero cuando alguien escucha el evangelio y su contenido, no vuelve a ser el mismo altivo de antes. No vuelve a ser la misma persona prepotente de antes. El evangelio hace, restaura, hace personas nuevas. No hace personas altivas, no hace personas soberbias. El evangelio hace personas humildes como ustedes, sometidas no a una religión, sino que sometidas a la verdad, que es inerrable, que tiene un contenido, yo lo diría de esta manera, eficaz. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo. Por eso es que ustedes pueden ver esas expresiones, hermanos, con los hechos que se dan hoy en el presente. Yo no sé si ustedes han visto personas que se suben a los buses y comienzan a hablar aunque el motorista se enoje. Personas que van a los parques, personas que van a los mercados y quizás sin ninguna bocina y no tienen ninguna preparación intelectual de nada. Apenas han cursado segundo grado, algunos han ido a kinder, otros apenas han aprendido a leer en la Biblia, nunca fueron a una escuela. Pero cuando se paran a hablar del evangelio, cuando se paran a hablar del contenido de este libro maravilloso que es la palabra, ese mensaje conmueve los corazones de las personas. Ellos se paran, no les tiemblan las canillas, porque este mensaje, para poder darlo a conocer, no se necesita irse a encerrar por 5 años a una universidad. No se necesita tener una preparación, que no la quito, a un instituto bíblico. No se necesita ser instruido por el mentor más especializado a la luz de la Biblia. Lo que se necesita es tener osadía. Lo que se necesita es tener un nuevo nacimiento. Lo que se necesita es tener un encuentro personal con Jesucristo. Lo que se necesita es estar agradecido para darlo a conocer. Y él decía: no me avergüenzo. Y ahora vamos a ver la raíz. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque tenemos que buscar la raíz, el por qué no se avergonzaba del evangelio. Y él agrega en las otras expresiones del versículo número 16, dice: porque es poder de Dios para salvación. Por eso es que no se avergonzaba del evangelio, porque dice: porque es poder. La palabra poder en el griego original de la Biblia significa dinamit. Quiero que repita fuerte esa expresión conmigo: dinamit. ¿Qué significa la expresión dinamit? Cuando uno ve la interpretación, tiene algunas interpretaciones. Lo que significa es dinamita. Dígalo fuerte conmigo: dinamita. Y usted sabe qué es lo que hace una dinamita. Es decir, que cuando se da a conocer el evangelio, hay una explosión grande, hermano. Una explosión poderosa, sobrenatural. No explota una bomba y afecta las esquirlas a las personas que están ahí, como las bombas o las explosiones que hay en lo externo. No, esto es muy diferente. Cuando la palabra está siendo dada, hay una explosión, pero en el sentido espiritual. Las personas que oyen esta palabra no volverán a ser las mismas jamás. ¿Cuántos hemos cambiado por el poder del evangelio? No podemos volver a ser los mismos, porque esto es como una explosión. Explota, como que una bomba explotara en lo externo. Pero esta explosión explota, pero en el corazón de aquellos que reciben la palabra. Por eso es que Pablo no se avergonzaba del evangelio. Por eso es que la misma escritura dice, hablando acerca de la palabra del evangelio, que esta palabra que es dada a conocer es viva y es eficaz. Y es más cortante, dice la palabra, la epístola a los hebreos, y más cortante que toda espada de doble filo. Ahora se da cuenta que el predicar algo grande no avergüenza a nadie. Pero al hablar palabras sin sentido, a mí me avergonzaría meterme en un bus, hermano, y comenzar a decir locuras. Eso sí avergüenza. Comenzar a decir incoherencias, eso avergüenza. Pero cuando se abre la boca y Dios comienza a usar nuestra boca y comenzamos a decir,
Por ejemplo, aquel texto muy común y reconocido que ustedes se lo pueden hasta de memoria, Juan 3:16. Y usted comienza a hablarlo y a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las personas que oyen solo ese texto no vuelven a ser los mismos, porque usted le está dando a conocer todo el plan a la persona, cómo puede ser salvo. El regalo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el que oye la palabra es una persona que va a ser transformada, porque esto es poder de Dios para todo aquel que lo cree, para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que lo acepta. El Evangelio es más que la sabiduría del hombre. El Evangelio es más que cualquier contenido de índole religioso. Esto es más trascendente. Se lo voy a decir: cuando esta bomba del Evangelio explota, las familias son restauradas. Y yo se lo puedo decir con toda propiedad: cuando la bomba del Evangelio explota en el corazón de una persona y es afectado ese corazón, la economía de esa persona puede ser restaurada. Pero si tan solo cree en Cristo y no se va a las ramas, la situación física de muchos que han sido desahuciados por la ciencia médica, al explotar esta palabra del Evangelio como una bomba espiritual, los cuerpos son sanados por el poder de Dios. Escúcheme bien: hay personas que se expresan que son ateos y dicen: yo no creo en Dios. Si yo no creo en Dios, hay gente que asumen más la teoría darwinista, que vienen de la mica, no de allá del beneficio, sino que descienden del mono, de la mona y del mono. Y muchos dicen: no creo en Dios, yo no creo en esas cosas. Pero le voy a decir esto: Dios es capaz de convertir al ateo. Dios es capaz de transformar un cuerpo deteriorado, hacerlo nuevo. Muy deteriorado puede estar en los pulmones, muy deteriorado puede tener los riñones, ya no le funcionan, puede tener sida, puede tener quizás algún mal que los hechiceros le hayan hecho. Pero le voy a decir esto: no hay cosa más grande que el Evangelio no puede hacer. Sana los cuerpos, restaura los hogares, restaura la economía, convierte al perdido, restaura al borracho, convierte a la prostituta, convierte al pandillero. Lo que un gobierno no puede hacer, el Evangelio sí lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Los que estamos aquí no éramos buena pieza antes. Con solo verle la cara, usted tiene cara de boliche, algunos todavía. Sí, hermano, sí, algunos sí. Si se les denota cuando alguien estuvo en el mundo. Cristo cambió el corazón, pero la cara nos ha quedado de bolos algunos, hermano. Por no me mira a mí, mira el que tiene la par mejor. Algunos fueron drogadictos. De los que estamos aquí, algunos fuimos drogadictos, pero ¿qué pasó? Había tanto deseo de la cocaína, tan cara que se puso. Primero te la regalan, después te la comienzan a vender, después tenemos que robar para comprar la droga. Pero óigame bien, uno ya no haya, dice: no puedo comprar. A lo que hace es agarrar agua sucia de un tragante, agarrar una jeringa, inyectársela. Otros no, van a absorber los servicios de las fosas, de esas sépticas donde hacen sus necesidades de la gente. Allá hay algo que absorben ellos. Lo que le estoy diciendo no es mentira. Hay gente que ya no tiene cómo comprar. Y algunos dirían: ese pobre diablo no cambia, esa mujer no cambia, esa mujer así va a morir. Así decían de algunos de nosotros. Pero le voy a decir esto: cuando la bomba del Evangelio explotó, el poder de Dios afectó nuestro corazón. Hubo un cambio en nuestra vida. A Dios sea la gloria en esta hora. Todo hombre que escuche esta palabra, si tan solo le abriera el corazón a Cristo y entendiera el propósito que Dios tiene para su vida y diera cabida al Evangelio, su vida no volvería a ser la misma. Yo tuve sida desde la edad de los 13 años, adquirir sida. Me empujaron mis amigos, empujaban, demostrarnos que sos hombre, demostrarnos, me empujaban. Usted sabe, con el grupito con el cual uno se junta, que cuando uno llega al barrio el trofeo es una ropa íntima de una mujer, demostrando a los amiguitos que uno es campeón, que uno es macho. Así me pasó a mí. Me empujaban, hasta que una prostituta, ¡pum!, me pegó la enfermedad del SIDA, incurable. Ahí no hay amigos cuando a usted se le están cayendo los pantalones.
Cuando usted está en una cárcel no hay amigos. Cuando usted está en el hospital no hay amigos. Cuando mis amigos se dieron cuenta de la enfermedad que yo tenía, me dieron las espaldas. Solo me dejaron: no te juntes con él porque te va a pasar ese virus. Pero hay un amigo que nunca se separó de mí. Hay un amigo que nunca se separará de usted. Y es el fundador de este mensaje que fue traído hace 2000 años del cielo. Porque este no es un mensaje que vino de uno de los cuatro ángulos de esta tierra. Este mensaje fue traído de arriba. Jesucristo, cuando el Verbo se hizo carne, trajo este mensaje. Las buenas noticias de salvación es esta: no está perdido usted. La buena noticia es esta: Dios puede cambiarte, Dios puede restaurarte. La buena noticia es esta: la religión no puede llevarte al cielo, pero Cristo sí puede llevarte al cielo. Él puede darte vida eterna. Diga amén, 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 amén. Él puede hacerlo. Por eso es que Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque dígalo fuerte conmigo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios y salvación. Ahí viene el aspecto exclusivo: para todo aquel que cree. Da resultado este evangelio. Pero ¿qué pasaría a aquel que no cree? Se va lo mismo, porque eso resulta para el que cree. Alguien me preguntaría: pastor, ¿y qué es creer? Es confiar que todo lo que Cristo hizo fue suficiente para expiar tus pecados. Confiar que todo lo que la misma Biblia te dice, tú tienes que apropiarte de ella y decir: eso es para mí. Hay ocasiones en que uno está predicando y ¿sabe qué hace? El que está a la par le dice al otro, lo codea y dice: por vos lo está diciendo el pastor. Alguien le contó de tu vida. A mí nadie me ha contado de su vida. Yo he ido a predicar en todo este país del Salvador. Y hay gente que se queda sorprendida y al final toma una actitud amenazante y dice: pastor, usted me sacó las chivas al sol. No yo, sino el Señor a través de su palabra. Dios te desnuda, pero también te cubre. Dios te toca la llaga, pero también es capaz de sanarla. Dios es completo. No hay cosa que Dios no pueda hacer. El ser humano está como una chatarra, como un automóvil que ya no funciona, pero Dios es capaz de ponerle motor nuevo. Dios es capaz de ponerle todo lo que el vehículo necesita, porque para Dios no hay nada imposible. La pregunta de muchos es: ¿hay algo que Dios no pueda hacer? La misma Biblia dice: para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible si podemos creer. Hoy en esta tarde tenemos el grande privilegio de estar aquí en Candelaria, muy cerquita de Guatemala. Tenemos el privilegio, usted lo tiene, de estar aquí en este lugarcito. Algunos lo verían como menosprecio, pero este es un lugar grandioso. Acá, hermano, no necesitamos un templo de lujo. Lo que necesitamos es la gloria de Dios que caiga en este lugar y descienda el poder de Dios para que quebrante nuestro corazón. No necesitamos un templo con aire acondicionado, con buenas sillas, quizás acolchonadas. Algunos estamos incómodos, pero no es la silla, sino que es el poder de Dios tocando su corazón. Eso no avergüenza a nadie. Cuando uno se para, yo me siento feliz el estar con ustedes aquí. Para mí no es carga, yo me siento feliz. Quisiéramos que toda la tarde pasáramos hablando del evangelio, porque esto es lo que trae cambios a la sociedad. Esto es lo que trae cambios a la vida de una persona. Por eso es que bien vale la pena el oírlo. Y quiero finalizar con estas expresiones. Le pedí media hora, ¿verdad? Y que usted no ha sentido la media hora que ha pasado. Pero quiero decirle estas palabras. Si Pablo expresaba esto: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación para los que lo creen. Mi pregunta es hacia usted: ¿cree usted en el evangelio? Levante la mano los que aman el evangelio. Levanten su mano. No importa si usted es amigo, levante la mano. Yo quiero ver esa mano. Me gusta, no importa. Yo no estoy ahorita ni le voy a obligar a hacer algo que vaya en contra de su propia voluntad. La gente dice: no vayas a ese lugar porque el pastor te va a llamar. No soy yo el que llamo, es el Señor quien toca. Si usted no es tocado, usted no se convierte. Pero tiene que haber un principio: creer al evangelio. El que cree, los resultados que trae al creer son grandes, es vida eterna.
Todo aquel que crea al que me envió y crea su palabra, que dice la Biblia en San Juan capítulo 5, dice que tiene vida. Ha pasado de muerte a vida eterna. Con solo creer, confiar y decir, yo llegué a un límite ya. Ya no hay yo qué hacer, ya moldí polvo, probé aquí, probé allá. Yo te voy a aconsejar algo. Pruebe el evangelio de verdad. Agárralo en tu corazón y tu vida no volverá a ser la misma. Hace 25 años el Señor me llamó. Yo estaba estudiando bachillerato y dijeron los compañeros, por alguna mujer se metió al evangelio. Y me dijeron, como me conocían, ya vas a regresar, me dijeron la siguiente semana, picarón, porque yo era bien pícaro, hermano. Ya vas a regresar. Mire, me están esperando hace 25 años y nunca he regresado. Tengo compañeros que estudiamos juntos y algunos los he encontrado en el hospital, son doctores, otros son licenciados. Pero ¿sabe cómo los he encontrado? Uno de ellos me invitó hace poco, mira, te invito a una cerveza, me dijo, porque son bolos, hermano. Y otro me dijo, mira, me dice, cuando quieras algún favorcito, búscame a mí, me dijo. No, gracias, le dije yo soy pastor, Dios me llamó. No, pero algún favorcito de aquello que, y es imposible. No, gracias, le dije. Algunos andan en malos pasos, pero Dios hace una diferencia en nosotros. Una marca. Yo alabo a Dios porque 25 años y siguen esperándome. Algunos están viejitos, otros ya murieron. Pero en esta tarde lo que yo quiero, que ahora que usted ha oído el evangelio, usted lo reciba en su corazón. Usted crea la palabra que le ha sido dada a conocer. Y le aseguro que cuando la reciba, el Espíritu Santo ya abrió su corazón. Y cuando se conjunta con la palabra, eso produce el nuevo nacimiento, la regeneración en su vida. Es así como se dice, he nacido de nuevo. Para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo no viene por obra de la carne, no viene por engendramiento de la carne, viene por obra del poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. En esta tarde yo quiero que todos los que estamos aquí cerremos nuestros ojitos. Cierre sus ojos, por favor. Cerremos nuestros ojitos. Yo voy a hacer una oración. Quiero decirle esto. No fue usted el que tomó la iniciativa de estar aquí. Usted hubiese estado en otro lugar viendo algún partido de fútbol, viendo la televisión con sus amigos, con su familia. Usted no vino acá por mí. No vino por mí. Usted vino porque está necesitado y sabe que no le queda otro recurso más que recibir a Cristo y el evangelio en su corazón. Yo le hago ese reto a usted. Pruebe a Cristo y su vida no volverá a ser la misma. No le puedo decir que no va a tener problemas, estaría mintiéndole. Porque todos los evangélicos tenemos problemas similares a las personas naturales. Tenemos problemas económicos, nos enfermamos, hay amenazas, nos debilitamos, igual las personas naturales del mundo. Entonces, ¿qué diferencia trae el evangelio entonces? Si yo lo acepto, preguntaría a alguien. Es que usted, desde el momento en que recibe y crea el evangelio, crea a Jesucristo, tiene vida eterna. Va a tener a alguien de su lado para pelear las batallas y las pruebas que vienen a este mundo. Usted ya no va a estar solo, sino que va a caminar con Dios de su lado. Por eso es que hoy, si alguien va a recibir a Cristo en su corazón hoy y crea el evangelio, repita conmigo esta oración, por favor. Quiero que usted abra sus labios. Yo le hago el reto y le voy a ver, no de aquí a unos años, sino que entre unas semanas, y me va a contar el resultado que trae cuando usted lo recibe de verdad el evangelio. Algunos de ustedes van a ser predicadores. Sabe que aquí el Señor me está poniendo en mi corazón que hay una persona que va a ser usada como un predicador. A mí no me importa la indecisión que alguien tenga y diga, yo no, para mí no es eso, pero te voy a volver a repetir. Tú vas a ser un predicador del evangelio. Y quizás yo voy a llegar a viejo y voy a verte con una Biblia y tú me vas a predicar cuando yo ya esté anciano. Y me vas a decir, pastor, yo estuve en ese lugar cuando usted estaba predicando.
Yo sentía deseo de irme, pero hay algo que me detuvo. Si es contigo. Hay algo que salía de su boca, era el poder de la palabra. Y por eso es que me quedé. Pues ahora recibe a Jesús. Todas las personas que lo van a recibir, repitan conmigo, no importa la edad que tenga. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, dígalo fuerte. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que tomaste mi lugar por mí en la cruz del Calvario. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado, la cual vertiste de tu cuerpo en el madero. Y creo que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día. Di estas palabras finales, querido amigo, conmigo. Por eso, Señor, te doy las gracias por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Todos estamos con los ojos cerrados.